¿Qué tal, gente de YouTube? Seguidme en todas las redes sociales. Hoy vamos a seguir leyendo el ensayo, algún ensayo de Emma Goldman. En este caso, el que se titula El sufragio femenino. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Presumimos de la era de los adelantos, de la ciencia y del progreso. Así pues, no resulta extraño que sigamos creyendo en la adoración de los fetiches. Es cierto, nuestros fetiches tienen formas y sustancias distintas, pero por el poder que tienen sobre la mente humana siguen siendo tan desastrosos como los de antaño. Nuestro fetiche moderno es el sufragio universal, es decir, que está en contra del sufragio universal. Quienes aún no han alcanzado esa meta emprenden sangrientas revoluciones para conseguirla, y quienes han disfrutado de su reinado llevan cuantiosos sacrificios al altar de esta deidad omnipotente. Ay del hereje que se atreva a cuestionar esa divinidad. La mujer, en una medida aún mayor que el hombre, es una adoradora de fetiches, y aunque sus ídolos pueden variar, ella está siempre de rodillas, siempre con las manos levantadas, siempre ciega a la realidad de que su Dios tiene los pies de arcilla. Así pues, desde tiempos inmemoriales, la mujer ha sido la mayor seguidora de todas las deidades, y así también ha tenido que pagar un precio que únicamente los dioses pueden cobrarse: su libertad, la sangre de su corazón, su vida misma. El memorable aforismo de Nietzsche, cuando vayas a ver a una mujer llévate el látigo, se considera muy brutal, pero Nietzsche estaba expresando en una frase la actitud de la mujer hacia sus dioses. La religión, sobre todo la religión cristiana, ha condenado a la mujer a la vida de un ser inferior, de una esclava. Ha frustrado su naturaleza y ha encadenado su alma. Y sin embargo, la religión cristiana no tiene un mayor seguidor a nadie más devoto que a la mujer. De hecho, podemos decir con seguridad que, de no ser por el apoyo que recibe de la mujer, hace tiempo que la religión habría dejado de ser un factor en la vida de la gente. Las personas que trabajan para las iglesias con mayor ardor, las misioneras más incansables de todo el mundo, son mujeres, siempre sacrificándose en el altar de los dioses que han encadenado su espíritu y esclavizado su cuerpo. La guerra, ese monstruo insaciable, le arrebata a la mujer lo más querido y precioso que tiene. Le arranca a sus hermanos, a sus novios, a sus hijos, y a cambio le da una vida de soledad y desesperación. Sin embargo, la mayor partidaria y adoradora de la guerra es la mujer. Es ella la que infunde a sus hijos el amor por la conquista y el poder. Es ella la que susurra a los oídos de sus pequeños las glorias de la guerra, y la que arrulla a su bebé con las melodías de las trompetas y el ruido de los cañones. Y la mujer es también la que corona al vencedor a su regreso del campo de batalla. Sí, la mujer es la que paga el mayor precio a ese monstruo insaciable, la guerra. Y luego está el hogar. ¡Qué fetiche tan terrible! Cómo agota la misma energía vital de la mujer, esa cárcel moderna con barrotes de oro. Su reluciente aspecto impide que la mujer vea el precio que tendrá que pagar como esposa, madre y ama de casa. Sin embargo, la mujer se aferra tenazmente al hogar, al poder que la mantiene esclavizada. Alguien podría decir que, dado que la mujer es consciente del terrible peaje que se ve obligada a pagar a la Iglesia, al Estado y al hogar, desea el sufragio para liberarse. Puede que sea así para unas pocas. La mayoría de las sufragistas repudian totalmente tamaña blasfemia. Por el contrario, ellas siempre insisten en que el sufragio femenino la hará mejor cristiana y ama de casa, una ciudadana incondicional del Estado. Así pues, el sufragio solo es un medio de fortalecer justamente la omnipotencia de los mismos dioses a los que la mujer lleva sirviendo desde tiempos inmemoriales. Así pues, no es de extrañar que se muestre igual de devota, igual de ferviente y que esté igual de postrada ante el nuevo ídolo, el sufragio femenino. Como antaño, soporta la persecución, el encarcelamiento, la tortura y todas las formas de condena con una sonrisa en los labios. Como antaño, incluso las más ilustradas tienen puesta su esperanza en un milagro de la deidad del siglo XX, el sufragio. La vida, la felicidad, la alegría, la libertad, la independencia, todo eso y más surgirá del sufragio. En su devoción ciega, la mujer no ve lo que las personas con intelecto ya percibieron hace 50 años, que el sufragio es un mal, que únicamente ha contribuido a esclavizar al pueblo, que no ha hecho más que cerrarle los ojos para que no se dé cuenta de lo arteramente que le han obligado a someterse. Para ser mujer, Emma Goldman tiene muy mala imagen de las mujeres, pero bueno. Y opina que el sufragio es malo. Hombre, si no crees en el Estado
y el voto legitima los poderes del Estado, pues es normal, ¿no? Que no creas en que el voto sea una solución para dar más libertad. La reivindicación del sufragio igualitario por parte de la mujer se basa en gran medida en el argumento de que la mujer debe tener los mismos derechos en todos los asuntos de la sociedad. Es imposible que nadie pueda refutarlo si el sufragio fuera un derecho. Ay, la ignorancia de la mente humana que es capaz de ver un derecho donde lo que hay es una imposición. ¿O acaso la imposición más brutal no consiste en que una parte del pueblo haga leyes que a otra parte se le obliga a obedecer por la fuerza? Sin embargo, la mujer clama por esa oportunidad de oro, que ha traído tantas desgracias a este mundo y que ha despojado al hombre de su integridad y de su confianza en sí mismo. Una imposición que ha corrompido totalmente a la gente y la ha dejado a completa merced de los políticos sin escrúpulos. El pobre, estúpido, libre ciudadano estadounidense, ese es libre de morirse de hambre, libre de patear las carreteras de este gran país, goza del sufragio universal y en virtud de ese derecho ha forjado los grilletes que lleva en los pies y en las manos. La recompensa que recibe es una rigurosa legislación laboral que prohíbe el derecho al boicot, a formar piquetes y en realidad a todo lo que no sea que le roben el fruto de su trabajo. Sin embargo, todas estas desastrosas consecuencias del fetiche del siglo XX no le han enseñado nada a la mujer, pero después la mujer purificará la política, nos aseguran. Huelga decir que no soy contraria al sufragio femenino con el argumento convencional que afirma que la mujer no está a la altura. No veo motivos ni físicos, ni psicológicos, ni mentales para que la mujer no tenga el mismo derecho al voto que el hombre. Esto es importante, ¿no? Porque está en contra, pero no por un motivo de sexismo. Pero es imposible que eso me impida ver el absurdo concepto de que la mujer tendrá éxito en aquello en lo que ha fracasado el hombre. Si bien no puede empeorar las cosas, indudablemente tampoco podrá mejorarlas. Por consiguiente, presuponer que la mujer va a conseguir purificar algo que no es susceptible de purificación equivale a concederle poderes sobrenaturales. Muy bien. Esto está muy bien. Dado que la mayor desventura de la mujer ha sido que siempre se la ve o bien como un ángel o bien como un demonio, su verdadera salvación consiste en que la pongan con los pies en la tierra, es decir, que se la considere un ser humano, y por consiguiente susceptible de cometer todas las estupideces y los errores de los humanos. Así pues, ¿debemos creer que dos errores hacen un acierto? ¿Debemos presuponer que el veneno que ya es inherente a la política va a disminuir en caso de que las mujeres bajen a la arena política? Ni las sufragistas más ardientes serían capaces de sostener semejante necedad. De hecho, los estudiosos más avanzados del sufragio universal han llegado a la conclusión de que todos los sistemas de poder político existentes son absurdos y son totalmente inadecuados para abordar las cuestiones más apremiantes de la vida. Ese punto de vista también se ve refrendado por la declaración de alguien que es una ardiente convencida del sufragio femenino, la doctora Helen L. Sumner. En su solvente libro Equal Suffrage, la doctora afirma: en Colorado observamos que el sufragio igualitario solo sirve para poner de manifiesto de la forma más alarmante la podredumbre radical y el carácter degradante del sistema existente. Por supuesto, la doctora Sumner está pensando en un determinado sistema de votación, pero eso también puede afirmarse con la misma rotundidad de la maquinaria del sistema representativo en su conjunto. Con semejantes fundamentos, resulta difícil comprender cómo la mujer, como factor político, podría beneficiarse ella misma o beneficiar al resto de la humanidad. Pero, dicen nuestras devotas del sufragio, mirad lo que ocurre en los países y los estados donde existe el sufragio femenino. Mirad todo lo que ha logrado la mujer en Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, los países escandinavos y en 4 estados de nuestro propio país: Idaho, Colorado, Wyoming y Utah. La distancia provoca fascinación, o citando un dicho polaco, las cosas van bien donde nosotros no estamos. Así, cabría asumir que esos países y estados son distintos de otros países y estados que gozan de más libertad, una mayor igualdad social y económica, una mejor apreciación de la vida humana, una comprensión más profunda de las grandes luchas sociales, con todas las cuestiones cruciales que ello conlleva para el género humano.
Las mujeres de Australia y Nueva Zelanda pueden votar y contribuir a hacer las leyes. ¿Ahí las condiciones de trabajo son mejores que en Inglaterra, donde las sufragistas están llevando a cabo una lucha tan heroica? ¿Hay ahí una maternidad mejor, unos niños más felices y más libres que en Inglaterra? ¿Ahí ya no se considera a la mujer una mera mercancía sexual? ¿Se ha emancipado de la doble vara de medir moral para hombres y mujeres? No. No cabe duda de que únicamente la mujer política más obtusa se atrevería a dar una respuesta afirmativa a estas preguntas. De ser así, resulta ridículo señalar a Australia y a Nueva Zelanda como la meca de los logros del sufragio igualitario. Por otra parte, es un hecho que quienes conocen la situación política real en Australia ya saben que la política tiene amordazados a los trabajadores por el procedimiento de promulgar las leyes laborales más estrictas, por las que las huelgas que se convocan sin la aprobación de una comisión de arbitraje se equiparan a un delito de traición. Ni por un momento quiero insinuar que el sufragio femenino sea el responsable de esta situación. Si quiero decir, empero, que no hay ningún motivo para señalar a Australia como un país que obra milagros en materia de los logros de la mujer, dado que la influencia de ésta ha sido incapaz de liberar a los trabajadores de las garras del mangoneo político. Finlandia ha concedido el sufragio igualitario a la mujer, mejor dicho, incluso el derecho a entrar en el Parlamento. ¿Acaso ello ha contribuido a desarrollar un mayor heroísmo o un ardor más intenso que el de las mujeres de Rusia? Finlandia, al igual que Rusia, sufre el azote del terrible látigo del sangriento zar. Y aquí hay una nota a pie de página. En 1910, cuando se publicó por primera vez este libro, Finlandia era un gran ducado autónomo cuyo soberano era el zar de Rusia. Seguimos con el texto. ¿Dónde están las Perovskaya, las Spiridinova, las Finger, las Breskovskaya finlandesas? ¿Dónde están las incontables jóvenes finlandesas que acuden alegremente a Siberia a defender su causa? Por desgracia, Finlandia necesita sus propias libertadoras heroicas. ¿Por qué no las han creado las urnas? El único finlandés que ha vengado a su pueblo fue un hombre, no una mujer, y utilizó un arma más eficaz que las urnas. En cuanto a los estados de nuestro país donde las mujeres votan y que se señalan constantemente como ejemplos de maravillas, ¿qué se ha logrado ahí mediante las urnas de lo que no disfruten en gran medida las mujeres de otros estados? ¿O qué no podrían alcanzar por medios más enérgicos sin necesidad de las urnas? Es cierto, en los estados con sufragio femenino las mujeres tienen garantizados derechos de propiedad iguales. Pero ¿de qué le sirve ese derecho a la masa de mujeres sin bienes, a las miles de trabajadoras asalariadas que no consiguen más que vivir al día? Que el sufragio igualitario no ha afectado ni puede hacerlo a su condición es algo que admite la doctora Sumner, que indudablemente está en condiciones de saberlo. En calidad de ferviente sufragista y después de haber sido enviada a Colorado por la Liga Colegiada por el Sufragio Igualitario del Estado de Nueva York para recopilar material a favor del sufragio femenino, ella sería la última que diría una palabra desdeñosa. Sin embargo, la doctora nos informa de que el sufragio igualitario apenas ha afectado a las condiciones económicas de las mujeres, que las mujeres no reciben un salario igual por el mismo trabajo y que aunque en Colorado la mujer goza del derecho al voto en los distritos escolares desde 1876, las maestras cobran menos que en California. Por otra parte, la señora Sumner no alcanza a explicar el hecho de que aunque las mujeres llevan 34 años pudiendo votar en los distritos escolares y que gozan del sufragio igualitario desde 1894, tan solo el censo de Denver realizado hace unos meses reveló que había 15.000 niños que requerían educación especial. Y eso, además, teniendo en cuenta que la mayoría del personal del Departamento de Educación son mujeres, y a pesar de que las mujeres de Colorado han aprobado las leyes más rigurosas para la protección de los niños y los animales. Las mujeres de Colorado se han tomado un gran interés por las instituciones del Estado para el cuidado de los niños, dependientes, discapacitados y de los menores delincuentes. Es una terrible acusación contra el cuidado y el interés de la mujer que una ciudad tenga 15.000 niños necesitados de educación especial. ¿Y qué pasa con la gloria del sufragio femenino, puesto que ha fracasado estrepitosamente en la cuestión social más importante, la infancia? ¿Y qué ha sido de ese mayor sentido de la justicia que la mujer iba a aportar al terreno político? ¿Dónde estaba en 1903 cuando los dueños de las minas libraron una guerra de guerrillas contra el sindicato de mineros del oeste?
o cuando el general Bell estableció un reinado de terror, sacando de la cama por la noche a los mineros, secuestrándolos y poniéndolos al otro lado de la frontera, arrojándolos a los establos y proclamando «Al infierno con la Constitución, la porra es la Constitución». ¿Dónde estaban entonces las políticas? ¿Y por qué no ejercieron el poder de su voto? Pues sí lo ejercieron. Contribuyeron a la derrota del gobernador Davis Wade, un hombre sumamente imparcial y progresista. Wade tuvo que dejar el campo libre para el que fue un simple peón de los reyes de las minas, el gobernador James Peabody. El enemigo de los trabajadores, el zar de Colorado, indudablemente, el sufragio masculino no habría podido hacerlo peor. Totalmente de acuerdo. Así pues, ¿dónde están las ventajas del sufragio femenino para la mujer y la sociedad? La tan repetida afirmación de que la mujer va a purificar la política tampoco es sino un mito. No lo corroboran quienes conocen las condiciones políticas de Idaho, Colorado, Wyoming y Utah. La mujer, esencialmente purista, intolerante e implacable por naturaleza en su empeño en hacer a los demás tan buenos como ella cree que deberían ser. Así pues, en Idaho ha privado del derecho al voto a su hermana de la calle y ha declarado no aptas para votar a todas las mujeres de carácter lascivo. Lascivo, por supuesto, no entendido como la prostitución en el matrimonio. Huelga decir que se han prohibido la prostitución y el juego ilegales. En ese sentido, la ley necesariamente tiene que ser de naturaleza femenina. Siempre prohíbe. En eso todas las leyes son maravillosas. No van más allá, pero sus propias tendencias abren todas las compuertas del infierno. A la prostitución y al juego nunca les han ido tan bien los negocios como desde que las leyes se han ensañado con ellos. En Colorado, el puritanismo de la mujer se ha manifestado de una forma más drástica. Los hombres de vida notoriamente impura y los que tienen relación con las tabernas han sido expulsados de la política desde que las mujeres pueden votar. ¿Sería el hermano Comstock capaz de hacer más? ¿Habrían podido hacer más todos los padres puritanos? Me pregunto cuántas mujeres son conscientes de la gravedad de esa posible hazaña. Me pregunto si comprenden que eso es justamente lo que, en vez de elevar a la mujer, la ha convertido en una espía política, en una despreciable entrometida en los asuntos privados de la gente, no ya por el bien de la causa, sino porque, como decía una mujer de Colorado, a ellas les gusta meterse en las casas en las que nunca han entrado y averiguar todo lo que puedan en cuestiones políticas y en todo lo demás. Sí, y fisgonear en el alma humana y en sus más recónditos vericuetos y rincones, porque no hay que nada satisfaga más el ansia de la mayoría de las mujeres que el escándalo. ¿Y cuando había gozado una mujer de las oportunidades que tiene ahora, como política? Los hombres de vida notoriamente impura y los que tienen relación con las tabernas. Indudablemente, no se puede acusar a las damas cazadoras de votos de tener demasiado sentido de las proporciones. Aun admitiendo que esas entrometidas estén facultadas para decidir quiénes llevan una vida lo bastante pura para la política, esa atmósfera eminentemente limpia, ¿debemos deducir que los dueños de las tabernas pertenecen a esa misma categoría? A menos que estemos ante la típica hipocresía y la intolerancia de Estados Unidos, tan manifiesta en el principio del prohibicionismo, que aprueba la propagación de la embriaguez entre los hombres y las mujeres de clase adinerada, pero mantiene una estrecha vigilancia sobre el único lugar que le queda al hombre pobre. Aunque solo sea por ese motivo, la actitud obtusa y purista de la mujer ante la vida la convierte en un mayor peligro para la libertad donde quiera que goza de poder político. Madre mía. Hace tiempo que el hombre ha dejado atrás las supersticiones en las que siguen sumidas las mujeres. En el campo económico y competitivo, el hombre se ha visto obligado a ejercer la eficacia, el criterio, la capacidad, la competencia. Por consiguiente, no tenía tiempo ni inclinación para medir la moral de cada cual con una vara de medir puritana. Tampoco en sus actividades políticas. El hombre ha ido por ahí con una venda en los ojos. Sabe que la cantidad y no la calidad es lo que mueve el molino político, y a menos que sea un reformador sentimental o un viejo fósil, el hombre sabe que la política nunca podrá ser otra cosa que un lodazal. Las mujeres que están mínimamente familiarizadas con el proceso de la política conocen la naturaleza de la fiera, pero debido a su autosuficiencia y su egocentrismo se convencen a sí mismas de que no tienen más que mimar a la fiera para que se vuelva tan dócil como un corderito, dulce y puro. Como si muchas mujeres no hubieran vendido sus votos, como si no fuera posible sobornar a las políticas. Si es posible comprar su cuerpo a cambio de una módica suma, ¿por qué no su voto? ¿Que eso se está haciendo en Colorado y en otros estados? Es algo que no niegan ni siquiera quienes están a favor del sufragio femenino.
Como he dicho anteriormente, el obtuso punto de vista de la mujer sobre los asuntos humanos no es el único argumento en contra de que, como política, sea superior al hombre. Hay otros. Su inveterado parasitismo económico ha desdibujado completamente su concepto del significado de la igualdad. Ella clama por la igualdad de derechos con los hombres, sin embargo, leemos que pocas mujeres se toman la molestia de hacer campaña en los distritos indeseables. Qué poca cosa significa para ellas la igualdad en comparación con las mujeres rusas que se enfrentan al mismísimo infierno por defender su ideal. La mujer exige los mismos derechos que el hombre, y sin embargo se indigna de que su presencia no le afecte lo más mínimo. El hombre fuma, no se quita el sombrero y no se levanta de su asiento de un brinco como si fuera un lacayo. Puede que se trate de cosas triviales, pero a pesar de todo son la clave para entender la naturaleza de las sufragistas estadounidenses. Es cierto, sus hermanas inglesas ya han dejado atrás esos estúpidos conceptos. Han demostrado estar a la altura de las máximas exigencias que se esperan de su carácter y de su capacidad de resistencia. Hay que rendir todos los honores al heroísmo y la tenacidad de las sufragistas inglesas. Gracias a sus métodos agresivos y enérgicos, han resultado ser una fuente de inspiración para las inertes y pusilánimes damas de nuestro país. Pero a fin de cuentas, también a las sufragistas todavía les falta apreciar la verdadera igualdad. De lo contrario, ¿cómo explicar el esfuerzo descomunal y verdaderamente gigantesco que emprendieron esas valerosas luchadoras hasta conseguir una mísera e insignificante ley que va a beneficiar a un puñado de damas propietarias de bienes inmuebles, sin incluir absolutamente ninguna disposición a favor de la enorme masa de las mujeres trabajadoras? Es verdad que en calidad de políticas tienen que ser oportunistas, no tienen más remedio que aceptar medidas a medias si no pueden conseguirlo todo. Pero como mujeres inteligentes y progresistas, deberían darse cuenta de que si las urnas son un arma, los desheredados la necesitan más que las clases económicamente superiores y que éstas ya gozan de demasiado poder en virtud de su superioridad económica. La propia señorita Emmeline Pankhurst, brillante líder de las sufragistas inglesas, ha admitido durante su gira de conferencias por Estados Unidos que no puede haber igualdad entre los políticamente superiores y los inferiores. De ser así, ¿cómo podrían colaborar las trabajadoras de Inglaterra, ya de por sí en condiciones de inferioridad económica respecto a las damas que se beneficiarían del proyecto de ley de Shackleton, con sus superiores políticos en caso de que se apruebe dicha ley? ¿No es cierto que lo más probable es que la clase de Annie Kenney, tan llena de ardor, devoción y espíritu de martirio, se vea obligada a cargar sobre sus hombros a sus dirigentes políticas al tiempo que cargan con sus señores económicos? Y aquí hay notas a pie de página, ¿vale? El señor Shackleton era un líder sindical, por consiguiente es evidente que tenía que presentar un proyecto de ley que excluía a sus propios electores. El Parlamento inglés está lleno de ese tipo de judas. Una de las primeras reformas del derecho al voto en las elecciones al Parlamento británico que contemplaba la inclusión en el censo electoral de las mujeres propietarias de bienes inmuebles. Y la última es que Annie Kenney era una feminista y sufragista británica de clase trabajadora 1879-1953, ¿vale? Le voy a echar un traguito de agua que se me seca la boca. Vamos a seguir. Las mujeres trabajadoras tendrían que hacerlo de todas formas aunque en Inglaterra se estableciera el sufragio universal para hombres y mujeres. Hagan lo que hagan los obreros, se los obliga a pagar, siempre. Sin embargo, quienes creen en el poder del voto hacen gala de un escaso sentido de la justicia cuando no se preocupan en absoluto de aquellos a los que, como ellos mismos, afirman el poder podría ser de máxima ayuda. Hasta hace muy poco, el movimiento sufragista estadounidense ha sido en su conjunto una charla de salón, absolutamente ajena a las necesidades económicas del pueblo. Así, Susan B. Anthony, que sin duda es una mujer de un tipo excepcional, no solo se mostraba indiferente a los trabajadores, sino incluso hostil a ellos, y no vaciló en manifestar su hostilidad cuando en 1869 aconsejó a las mujeres que ocuparan los puestos de los impresores que estaban en huelga en Nueva York. Ignoró si su actitud había variado antes de su muerte.
Hay, por supuesto, algunas sufragistas que han asumido la postura de las trabajadoras, por ejemplo, la Liga de Sindicatos de Mujeres, pero son una pequeña minoría y sus actividades son básicamente económicas. El resto consideran que el trabajo duro no es más que una disposición de la providencia. ¿Qué sería de los ricos si no fuera por los pobres? ¿Qué sería de esas damas ociosas y parásitas que derrochan en una semana más de lo que ganan sus víctimas en un año, de no ser por los 80 millones de trabajadores asalariados? ¿Igualdad? ¿Dónde se ha oído semejante cosa? Aquí vemos que Emma critica que el movimiento de sufragistas en Estados Unidos, de las mujeres sufragistas, era un movimiento de clase media, de ricas, de pijas aburguesadas, ¿no? Y que las propuestas que ellas hacían, pues realmente iban en contra incluso de la clase trabajadora, incluso de las propias mujeres de la clase trabajadora. Pocos países han generado tanta arrogancia y esnobismo como Estados Unidos. Eso es particularmente cierto en el caso de la mujer estadounidense de clase media. No solo se considera igual al hombre, sino superior a él, sobre todo por su pureza, su bondad y su moralidad. No es de extrañar que la sufragista estadounidense afirme que su voto está dotado de los poderes más milagrosos. En su elevado engreimiento no acierta a ver lo esclavizada que está en realidad. No tanto por el hombre, sino por sus propias y estúpidas nociones y tradiciones. El sufragio no puede paliar esa triste realidad, solo puede acentuarla, y de hecho así ocurre. Una de las grandes líderes estadounidenses afirma que no solo la mujer tiene derecho a un salario igual, sino también que por ley debería tener el derecho a disponer del sueldo de su marido. De no hacerlo, el marido debería ponerse el traje a rayas de los presos y sus ingresos en la cárcel deberían ser cobrados por su esposa en pie de igualdad. ¿Y acaso no afirma otra brillante defensora de la causa que el voto de la mujer acabará aboliendo los males sociales contra los que han combatido en vano los esfuerzos colectivos de las mentes más ilustres de todo el mundo? Es verdaderamente lamentable que el supuesto creador del universo ya nos haya regalado esta maravillosa organización de las cosas, porque, de lo contrario, no cabe duda de que el sufragio femenino le superaría completamente. No hay nada más peligroso que la disección de un fetiche. Si bien hemos sobrevivido a la época en que ese tipo de herejías podía penarse con la muerte en la hoguera, no hemos sobrevivido al obtuso espíritu de condena contra quienes se atreven a discrepar de las ideas comúnmente aceptadas. Por consiguiente, a mí probablemente me catalogarán como una enemiga de la mujer, pero eso no va a disuadirme de afrontar el asunto de cara. Repito lo que ya he dicho al principio. No creo que la mujer vaya a empeorar la política, pero tampoco puedo creer que consiga mejorarla. Así pues, si la mujer no puede paliar los errores del hombre, ¿por qué habría que perpetuarlos? Puede que la historia sea una recopilación de mentiras. A pesar de todo, contiene algunas verdades que son la única guía de que disponemos para el futuro. La historia de las actividades políticas de los varones demuestra que éstas no le han dado al hombre nada que no hubiera podido conseguir de una forma más directa, menos costosa y más duradera. En realidad, cada palmo de terreno que ha ido ganando ha sido a través de una pelea constante, de una lucha incesante por hacerse valer, y no a través del sufragio. No hay absolutamente ninguna razón para suponer que la mujer, en su ascenso a la emancipación, haya recibido ni vaya a recibir ninguna ayuda de las urnas. En Rusia, el más siniestro de entre todos los países, con su despotismo absoluto, la mujer ha llegado a ser igual al hombre, no a través de las urnas, sino por su voluntad de ser y de hacer. No solo ha conquistado para las mujeres todas las vías de la educación y la vocación, sino que también se ha ganado el aprecio del hombre, su respeto, su compañerismo. Mejor dicho, todavía más, se ha ganado la admiración y el respeto del mundo entero. Y eso, además, no a través del sufragio, sino mediante su maravilloso heroísmo, su fortaleza, su capacidad, su fuerza de voluntad y su resistencia en la lucha por la libertad. ¿Dónde están las mujeres de cualquier país o estado con sufragio femenino que puedan reivindicar una victoria como esa? Cuando consideramos los logros de la mujer en Estados Unidos, también descubrimos que algo más profundo y más poderoso que el sufragio la ha ayudado en su marcha hacia la emancipación. Solo han transcurrido 62 años desde que el puñado de mujeres que asistieron a la convención de Seneca Falls plantearon unas pocas reivindicaciones para lograr el derecho a una educación igual que los hombres y el acceso a distintas profesiones, oficios, etc. ¡Qué logro tan maravilloso! ¡Qué triunfos tan maravillosos! ¿Quién, aparte de los más ignorantes, se atrevería a hablar de la mujer como una mera esclava doméstica?
A lo largo de más de 60 años, la mujer ha dado forma a una nueva atmósfera y a una nueva vida para ella misma. Se ha convertido en una potencia mundial en todos los ámbitos del pensamiento y la actividad humanos. Y todo ello sin sufragio, sin derecho a hacer las leyes, sin el privilegio de ser juez, carcelera o verdugo. Si es posible que me consideren una enemiga de la mujer, pero si soy capaz de ayudarla a ver la luz, no me quejaré. La desgracia de la mujer no es que no sea capaz de hacer el mismo trabajo que el hombre, sino que está desperdiciando su fuerza vital para superarle, con una tradición de siglos que la ha dejado físicamente incapaz de mantenerse a su altura. Ya sé que algunas lo han logrado, pero ¿a qué precio? ¿A qué terrible precio? Lo importante no es el tipo de trabajo que realiza la mujer, sino más bien la calidad del trabajo que aporta. Es posible que no le aporte al sufragio o a las urnas ninguna cualidad nueva, como también es posible que no reciba de ello nada que potencie sus propias cualidades. Su desarrollo, su libertad, su independencia deben salir de ella misma y a través de ella misma. En primer lugar, haciéndose valer como una personalidad y no como una mercancía sexual. En segundo lugar, negándose a aceptar que nadie tenga derecho sobre su cuerpo, negándose a tener hijos, a menos que ella lo desee, negándose a ser una sirvienta del Dios, del Estado, de la sociedad, del marido, de la familia, etc. Haciendo que su vida sea más simple, pero más profunda y rica. Es decir, intentando aprender el significado y la sustancia de la vida en toda su complejidad, liberándose del miedo a la opinión pública y a la reprobación pública. Solo eso, y no las urnas, liberará a la mujer, la convertirá en una fuerza desconocida hasta ahora en el mundo, una fuerza en favor del amor verdadero, de la paz, de la armonía, una fuerza del fuego divino, de dar la vida, una creadora de hombres y mujeres libres. Y aquí termina este maravilloso ensayo donde nos demuestra que no todo el mundo estaba a favor del sufragio femenino en el tiempo en el cual pues estaba pidiendo, ¿no? Y que muchas de esas personas eran mujeres, ¿no? Las propias mujeres, pues había un gran debate, como hoy en el feminismo, donde pues hay mujeres que están a favor de una cosa y mujeres que están a favor de otra. Y con esto terminamos este maravilloso ensayo. Y el próximo día leeremos el ensayo que se titula La tragedia de la emancipación de la mujer. Así que seguiremos hablando de lo que Emma Goldman piensa de las mujeres, ¿vale? Con esto terminamos por hoy. Y como siempre os agradezco enormemente que me hayáis acompañado. Y nos vemos en el siguiente directo. Os mando millones de besos y abrazos. Chao, chao.